Buenas noches, mi nombre es Estrella Romero. Hoy voy a hablarles sobre lo que es la psicometría. Mi número de expediente para tener que registrarlo es HPS 242 00043P, en donde estoy en la licenciatura del área de psicología, entendiendo y comprendiendo las raíces fundamentales de este módulo 1 llamado Historia de la Psicometría. Es una historia bastante amplia, no quisiera redundar mucho en el tema, pero comienza desde lo que parte siendo lo que es esta materia o lo que nos hace entender. Básicamente, ¿qué es la psicometría? La psicometría es la herramienta que ayuda a cuantificar estadísticamente en resultados matemáticos una población externa que se hace desde el trabajo psicología de campo o psicología experimental, en donde nosotros evaluamos individuos de una forma más precisa y directa, con resultados los cuales pueden ser tangibles y pueden variar dependiendo de la población. Sin embargo, es para tener una manera de cuantificación más precisa y no tan al azar, o bueno, como se diría, un poco más desorganizada. Es más directa y es más precisa. En los inicios de la psicología, según mis apuntes aquí hablando, inicia desde los principios de la era antigua antes de Cristo, desde los años 2200, desde el Imperio Chino. Luego pasa por el territorio de la antigua Grecia y incluyendo la escolnación de parte de lo que fue el Renacimiento, donde cada uno de los personajes históricos, desde las dinastías Tang y Han, en la antigua Grecia con Platón, iniciando con Aristóteles, esta encomienda y esta búsqueda en la cual experimentan con exámenes escritos y orales. Y por último tenemos en la antigua Grecia, tenemos en el Renacimiento, específicamente hablando, cuando se implementaban de una forma más directa estos exámenes y estos estudios del comportamiento humano, más directo hacia lo humano que en temas filosóficos, ya que en la antigua China y también en la antigua Grecia se tomaba más como una puntualidad filosófica, un poco más menos científico y más alternativo, que vino a ser más adelante lo que fueron los inicios de los científicos que entraron desde Willett Wundt, el cual inició la psicología experimental, abriendo el primer laboratorio de psicología de campo, psicología experimental, y ahí empezó a implementar esta técnica dándole más fuerza, que la cual la psicometría no fue algo que nació directamente de una sola persona, sino que primero tuvo su evolución, tuvo captado como una idea y después fue que evolucionó a ser una herramienta indispensable de cuantificaciones para esta área del estudio del ser humano y el comportamiento. Volviendo al tema, tenemos lo que fue Willett Wundt. Luego fue Francis Galton, que fue el conocido pionero de esta raíz, ya que él implementó lo que fue la psicología en la parte de la experimental a el campo directo de la antrometrología, directamente introduciéndose a la ciencia base que abarca este territorio, en dejar de ser más experimento a ser más estadístico. Y por último tuvimos a lo que fue a James McGrean, lo cual implementó el término, se puede llamar término de test mental, ya abriéndole campo abierto a esta ciencia de la cuantificación en raíz de estudiar el comportamiento humano. Más adelante continuamos con otros autores quienes apoyaron e implementaron, no solo dando teorías, sino corroborando el método científico que validaba la psicometría. Alrededor de lo que pudo ser 1905, para dar alguna fecha, Francis Galton dio su paso hacia lo que fue el pionero de esta herramienta en 1880. Más adelante, continuando con lo que les estaba conversando, Alfred Binet en 1905, al mediados con Teodoro Simons, marcaron un hito histórico desarrollando la primera escala práctica de inteligencia, es decir, pasando de James McGrean en adelante, se dio un salto a practicar un test psicológico de inteligencia, dando hito a la historia de desarrollar una escala
Aquí ya fue cuando empezamos a desarrollar el tema de las escalas como un implemento de medición. Luego viene la Primera Guerra Mundial, que todos conocemos, puesto en 1917, impulsó la medición masiva con las pruebas de Armin Alpha y Armin Beta, donde creadas por Jekes y la APA clasificaban a miles de reclutas. Es decir, ya que la necesidad de defensa de la nación era algo que estaba llamando y alertando a todos los pobladores de un país, utilizaron este método como una manera de recolección de reclutas mucho más rápido, implementando las teorías desde los inicios que tuvo la psicometría en antiguas historias a lo que fue actualmente a los 1900 en adelante. Ya la evolución de la teoría psicométrica, basándose en teoría, fue entrando desde aquí en adelante. Pasando ya a lo que fue el siglo de los 2000 o el siglo XX, entramos a lo que fueron las teorías que arroparon la evolución de la psicometría. La necesidad de evolución de la psicometría inició a partir de esta raíz con Charles Spearman, el cual introdujo un margen de la TCC postulando la puntuación observada de pruebas en la suma de puntos. Es decir, una vez implementado este término de reclutamiento a través de los puntos como una forma cuantificada de añadir personas que pudiesen ser descartadas como reclutas o inclusive como soldados, puesto utilizando un método matemático para tener que manejar una varianza o un estándar que todos pudiesen respetar y hacer. Luego tenemos la teoría de los ítems, el TRI, en donde en el siglo XX Lord y Novick en 1968, junto a Gregor Rasch en 1960, dijeron que resolvieron la limitación del TCI y demostró que la propiedad de su ítem puede analizar independientemente muestras que se pueden evaluar. Pasando más adelante con la historia, dice que sus complementos fueron la psicología digital, inteligencia artificial, los avances estadísticos y la ética. Ya aquí entramos a un presente más actual, más presente, y es la evolución directa de la psicometría, introduciendo la computarización, donde las pruebas se ajustan al tiempo real de las pruebas de los resultados evaluados, es decir, manejando todo de manera digital para que los resultados puedan tener un valor relevante más adelante. Es decir, también tenemos lo que es la ética y la equidad, que está la diferencia del ítem, que es el DIF, es decir, que asegura las pruebas que no sean sesgas ni discriminatorias por motivos de género, etnia o socioeconómico. Las pruebas psicométricas, cabe aclarar que se adaptan según cultura, religión y todo en base a la estructura del estudio de campo. Antes de aplicar un método psicométrico se evalúa el estudio de campo y todas las cosas que puedan favorecer en temas de crear un instrumento variable. En las conclusiones finales, detrás de cada puntuación existe un ser humano, porque es el refrán que todo psicólogo o todo psicoanalista puede manejar a la hora de entender y comprender de esta forma, utilizando esta herramienta, a quienes están evaluando, a quienes están puntuando y a quienes están estandarizando en una gama de puntos o requisitos los cuales pueda añadir. Muchas gracias, que tengan buenas noches.